Le he puesto de título a este sermón, Cristo perdonó mis pecados y me justificó. El primer borrador era Cristo perdonó mis pecados, pero luego, haciendo la enseñanza, vi la importancia de poner este pedacito de la justificación, porque realmente Él no solo perdonó los pecados, sino que nos hizo justos, sin nosotros merecerlos. Bueno, y ya que estamos en culto dirigido por Damas Dorcas, ¿por qué no hablamos acerca de manchas? Manchas en la ropa de nuestros hijos. Yo creí que sabía de manchas hasta que tuve hijos. Ahí me di cuenta que no sabía nada de manchas. Y me sorprendió la enseñanza desde el primer día, porque el popó de un recién nacido para quitarse de la ropa, ese color amarillo, café, es horrible. No hay como jabón, hay que echarle unas 3, 4 lavadas, agua caliente a veces, y ese color amarillo casi que no sale, difícil de sacar. A veces sale más barato botar la ropa y volver a comprar, porque es muy difícil de sacar esa mancha. ¿Quién de ustedes me dice cuáles son las manchas más difíciles de quitar? Amén, así es. Esa es la más difícil. Pero entre las comunes, ¿cuáles son las más difíciles? La del oro, yo no conocía esa, nunca he tenido una mancha de oro. La del plátano, la del cloro, bueno, sí. Si es que la del oro, ¿cómo mancha el oro? Pero sí, han acertado muchas. La del aceite, la del cloro, la de la tinta, la del café, el chocolate, la sangre y el vino tinto. Especialmente esas manchas que son como de color rojo o morado, difíciles de quitar, muy difíciles de quitar. La solución para todo tipo de manchas no se encuentra en un solo producto de limpieza, sino que cada mancha tiene una solución diferente, porque depende de la mancha, así también es la solución. Si es óxido, puede ser con limón, puede ser a veces le echan vinagre, si es con aceite desengrasante primero y después hay que echarle detergente, desmugrarla, hacer un proceso pues muy largo. Y así por el estilo, todas las manchas tienen su forma y su manera de poderlas eliminar. Si me preguntan cuál es la característica más común que encontré entre todas esas manchas, pues la mayoría son de un color muy intenso, muy fuerte, como que uno trata de quitarlas, pero el color permanece y como que se ve a simple vista, no se logran disimular. En Isaías 1:18, la palabra del Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Rojos, dice la palabra del Señor, y hace una similitud entre el color rojo y el pecado. Y es que las manchas más difíciles de quitar generalmente son como rojizas o moradas. Dice la palabra del Señor que como escarlata, así como un moradito, escarlata. Y esas manchas, cuando uno las ve en la ropa, aterran y uno les tiene como pavor y pánico, más que todo cuando uno tiene un vestido nuevo. Uno dice: ay, Dios mío, ¿cómo quito esta mancha? Sin embargo, me parece muy bonito en la Biblia leer en este capítulo al que Dios llama a Israel al arrepentimiento verdadero, de que Dios, haciendo esa similitud entre el pecado y el color rojo de una mancha bien fuerte que es difícil de quitar, Él también hace una comparación entre el blanco puro, que significa pureza, que significa lo más impecable que pueda existir en el mundo, y la justificación que Dios nos da.
justificación por medio de la cual Él perdonó todos los pecados del hombre. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el hombre, al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Aquí, en este lugar, no hay ni una persona, yo tampoco me salvo de esta lista, que haya nacido sin pecado y que haya muerto sin pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque todos venimos de Adán y por Él tenemos esa condenación del pecado. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Este sábado que salí con unos muchachos de acá de la iglesia a comer, fuimos a un restaurante con los niños y se portaron tan mal, pero tan mal, pero tan mal. Se portaron muy mal en la comida y yo terminé llena de comida desde la cabeza hasta los pies. Jugo de mandarina en la cabeza, el vestido sucio untado de salsas de toda clase, las manos, y la verdad es que estábamos con unos amigos de la iglesia y yo no veía la hora de irme de ese restaurante. Yo haciéndole señas a mi esposo: vámonos, 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 porque me sentía sucia, me sentía muy cochina. Sentía que de mí desprendían olores malucos, olor a salsa, imagínense, en la ropa de uno. Olor hasta vómito, porque el bebecito me vomitó. Estaba cochina de la cabeza hasta los pies. Y bueno, cuando ya salí del restaurante y llegué a la casa, ahí mismo me quité toda la ropa, empecé a limpiarme, a cambiarme, me lavé las manos, la cara. Y esa sensación de limpieza, después de uno estar así tan extremadamente sucio, es como de lo más gratificante, de lo mejor, de lo más satisfactorio, sí, de lo mejor que un ser humano puede sentir, ¿cierto? Sentirse limpio, sentirse puro, sentir que vale la pena, que merece estar bien, que merece estar impecable. La palabra nos dice, de Dios, nos dice en el verso 19 del mismo capítulo: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores. Déjeme decirle algo, bueno, todos hemos sido pecadores, hemos pecado delante del Señor, el pecado ha manchado nuestras vidas y se ha tratado de aferrar a nuestras vidas y de quedarse como esas manchas imposibles de quitar, ¿cierto? ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos aleja del Señor. Es todo eso que representa oscuridad, tinieblas, es todo lo que hacemos mal para con Dios, lo que hacemos mal para con nosotros mismos y lo que hacemos mal para con las otras personas. Algunos dirían: pero es que yo no le hago mal a nadie, yo solo vivo pues mi vida, ¿cierto? Pero tienen a veces pecados que afectan su vida, su salud. Y el hacerse uno daño también es pecado. Está mal visto delante de los ojos de Dios, porque Él es el dueño de la vida. Y Él es el que determina cuántos son los días del hombre. Y yo no tengo la autoridad para estar maltratando mi vida o llenando mi mente de cosas malas. Dios nos manda a que nos cuidemos y que nos cuidemos a sí mismo, así como Él nos ama y nos ha hecho su iglesia. El pecado es la mancha en la vida del hombre más fuerte. Es una mancha de color intenso que todos la pueden ver. Aunque el hombre trate de ocultarlo, realmente el pecado se ve. Esa mancha desprende un mal olor, un olor a muerte y condenación. El pecado es una mancha que para el hombre es imposible quitar por sí mismo. Por más que intente, que busque dónde, que vaya a yo no sé cuántos lugares, por sí mismo el hombre no es capaz de quitarse esa mancha.
ni otro hombre puede quitarle la mancha a el mismo hombre. En Jeremías 2:22, la palabra de Dios nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre en ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. No hay producto de limpieza creado para el hombre que quite esta mancha. La cosa es así como dice esta canción: consulté al curandero y nunca me curó. Consulté al hechicero y más me confundió. Consulté a la gitana y ella también me engañó. Pero ¿sabe quién fue el que quitó la mancha del pecado? Vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Gloria al Señor. El único que puede quitar la mancha de pecado de la vida del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, solo Jesús. Y por eso nosotros estamos aquí, porque Él nos ha revelado su santo nombre y nos ha permitido ver toda esa suciedad que había en nuestra vida y nos ha regalado la salvación y su justificación. Efesios 2, del 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuáles son las manchas del pecado que ensucian nuestra vida? En Gálatas 5, del verso 19 al 21, encontramos una listica y dice que cosas semejantes. Hay cosas que no están nombradas ahí, pero que son semejantes a estas y también dañan nuestra vida espiritual. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Estas manchas de pecado deterioran la vida del hombre y lo hacen sentirse sucio. Nos hacen sentirnos sucios, pesados. Esta mancha de pecado hace que el hombre no tenga paz. Y así como yo en el restaurante no tenía paz y me quería ir a mi casa a quitarme toda la ropa para limpiar mi cuerpo de toda suciedad, el pecado también ronda en la cabeza de las personas que lo practican y que están lejos de Dios, intranquilizando sus vidas. Y todo el tiempo están pensando en eso: estoy haciendo mal, hay un Dios en los cielos que sabe que estoy haciendo mal, hay un Dios que me conoce aunque yo encubro esto, pero Él sabe todas las cosas. Y eso perturba la vida de las personas. Y así es la vida de Dios, la vida del hombre sin Dios. El hombre sin Dios lleva sus vestiduras sucias, muy manchadas, imposibles de quitar esa mancha. Y esa mancha huele mal y pesa, como les decía. Se convierte esa mancha en una carga difícil de llevar, una carga que realmente pesa y que va destruyendo la vida del hombre. Y muchas personas llegan a tener cargas tan grandes que ni siquiera son capaces de soportarse a sí mismos, que quieren a veces como quitarse la vida porque no saben cómo manejar esa situación, no saben cómo quitar el pecado de su vida, intentan ir a un lugar a buscar ayuda, pero no encuentran solución. Bueno, yo quiero aprovechar en esta hora para decirle a los amigos que están en este lugar que si sienten que en la vida de ustedes o los que están en las transmisiones hay algo difícil de quitar, algo que está perturbando sus vidas, algo que saben que no está bien delante de los ojos del Señor, yo quiero decirles que el Señor está aquí y que Él está hablando este mensaje con un propósito. Las cosas del Señor no son por casualidad. Él
habla este mensaje, y si usted está escuchando hoy en esta hora este mensaje, es porque Él quiere limpiar sus vestiduras. Y Cristo puede perdonar nuestros pecados y hacernos hombres nuevos, hombres totalmente nuevos, limpios, puros, santificados para encontrarnos con Él en las nubes, para que Él nos pueda llevar al cielo. Y bueno, voy a contarles un pequeño testimonio acerca de mi vida. Porque todos hemos necesitado en algún momento que Dios quite cargas de nosotros, ¿cierto? En el año 2012 me bauticé, gracias al Señor. Me bauticé porque crecí en la iglesia y sabía que tenía que hacerlo. Y bueno, tenía ese pensamiento en mi mente, tengo que bautizarme, pero realmente Dios no había tratado conmigo y no había hablado a mi vida. Y lo hice como un acto protocolario. Hay que bautizarse. Y yo creo que así le pasa a muchos jóvenes en la iglesia. Gracias a Dios he permanecido, pero así sucedió. Me bauticé porque sabía que tenía que hacerlo. Sin embargo, al cabo de un año, vino un espíritu con pecado a mi vida, un espíritu de anorexia y de bulimia, que dejé entrar a causa de la vanidad. Y sí, eso entró en mi vida, aun siendo yo una niña bautizada, una niña que le servía al Señor. Y dejé que entrara en mi vida y empezara a manchar mi vida de ese pecado. Y por eso yo les decía, pecar no es solo hacerle mal al prójimo o ofender a Dios con palabras, sino también hacerle mal a la vida de uno. Y mi vida se fue deteriorando poco a poco, al caso tal de que llegué a pesar 39 kilos. Era, o sea, demasiado delgada, estaba en los huesos. La comunidad en la iglesia estaba muy preocupada, mi mamá también. Me llevaron al médico, al nutricionista, al psicólogo, muchas personas, muchas, recuerdo. Y en mi vida no entendía, yo no entendía. Y sabía que estaba haciendo mal delante de Dios, pero trataba de ocultar mi pecado, de ocultarlo. La iglesia no se puede dar cuenta. Y después de llevarme a muchos lugares, pensaron internarme. Imagínense. Y ese era como el último recurso. Pero antes de internarme en un lugar para rehabilitar a personas que tenían trastornos nutricionales, un día en una dominical había un cantante invitado, un cantante que realmente se dejó usar por Dios, un cantante que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, lo puedo decir. Y una anciana de la iglesia me sacó al altar. Él invitó al altar a todo el que quisiera que Dios hiciera un milagro. Y ella me sacó al altar y yo me arrodillé. Realmente les cuento, iglesia, me arrodillé por pena, por no hacerle pasar pena a la hermana. Yo estaba de rodillas, pero mi espíritu estaba de pie, bien brava con la hermana, enojadísima, estaba furiosa, de pie, y no quería doblegarme. Pero entonces el hermano, antes de iniciar a cantar, bueno, él habló que Dios podía cambiar la vida de las personas. Y él empezó a cantar una canción, y esa canción dice que donde el hombre nada puede hacer, Dios manifiesta su poder. Y cuando él dijo esas palabras, el Espíritu Santo reposó sobre mí.
gloria al Señor, reposó sobre mí con poder. Y lo sentí, como cayó desde la cabeza hasta los pies, quitando toda mancha de pecado. Y yo les digo que a partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida cambió. Utilizaron muchos métodos para quitar eso de mi vida, pero hay cosas que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Hay cosas que solo Dios puede transformar, quitar del corazón del hombre. Solo Dios puede doblegar los corazones. Y ante Dios se doblará toda rodilla. Y mi espíritu estaba de pie, pero el Señor dijo: aquí se arrodilla, porque en el nombre de Jesús es fuera todo espíritu y todo pecado que haya en su vida. Y para la gloria de Dios, hoy estoy aquí. Y yo le quiero decir, querido hermano, que a mi vida me estaba rondando la muerte. ¿Ustedes creen una persona de 39 kilos? Yo estaba deteriorada. Y hoy me pongo a pensar en eso, en la angustia de mis padres, de mi madre especialmente. Pero el Señor tenía cosas diferentes, propósitos diferentes. Y aunque el enemigo creyó que me iba a atar ahí y me iba a hacer caer en ese momento y destruirme del todo por completo, Dios hasta me multiplicó y me dio 3 hermosos bebés que para la gloria de Dios traigo hasta este lugar. El pecado sí es una mancha imposible para quitar del hombre, pero para Dios no hay imposible. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado y nos da una vida nueva en Él. Yo pensaba, esto parece un mensaje como evangelístico, pero sabe que a veces es bueno recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Cómo éramos, cómo estábamos de sucios, de llenos de cosas malas, de pronto nuestra mente llena de envidia, de celos, contiendas, cosas que parecen tan sencillas pero que dañan tanto la vida del hombre. Y cómo Dios vino y fue cambiando y transformando y trató con nosotros. Y hoy estamos en este lugar.